Eh, bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi nombre es Grey Pinzón, soy auxiliar del Sistema Bibliográfico del Campus Villavicencio y a todos pues les doy la bienvenida a esta actividad en nombre del Sistema de Información Bibliográfico y este es el segundo encuentro pues que vamos a tener conociendo nuestras regiones, pues es para conocer más sobre nuestro país y pues de cada una de nuestras riquezas que tenemos o que nos brinda este país. En esta actividad pues es organizada por los campus Neiva, Pereira Cartago, Santa Marta y Villavicencio y donde nos acompaña pues el doctor Germán Edmundo Narváez Bravo. Entonces le doy la bienvenida al doctor. Es, el doctor es geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales y es especialista en geología y gestión ambiental de la Universidad de Nariño, profesor asistente del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño. Entonces, mi doctor, le doy la bienvenida y muchas gracias por esta actividad nuevamente, que es el segundo encuentro que vamos a tener con usted. Muchas gracias, Gray. Muchas gracias, Richard, también, y a la Universidad Cooperativa por esta invitación, que como bien lo comentaba, es un segundo encuentro. El año pasado, finales del año pasado, habíamos revisado otros temas que hace parte de esta iniciativa muy bonita y que además que es muy necesaria, que se llama Conociendo Nuestras Regiones. El día de hoy en esta charla vamos a abordar un tema mucho más complejo que tiene que ver con las problemáticas ambientales en Colombia. Esas problemáticas ambientales hacen parte del pan de cada día, digamos, en el país y tienen que ver con esas formas como todos nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Pero de eso vamos a verlo más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, el temario para estos 45 o 50 minutos de charla, vamos a abordar 6 aspectos que no son todas las problemáticas ambientales, es quizás una muestra de esas problemáticas ambientales que tenemos en el país. Primero, pues hacer una aproximación al concepto de qué es la problemática ambiental, cómo se entiende, qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien. Lo segundo, referirnos ya de manera particular a ciertas problemáticas ambientales, como lo es la contaminación atmosférica y los problemas hídricos. Luego abordaremos algo que es fundamental en este proceso, que son la degradación, la fragmentación, la deforestación y su relación también con la frontera agropecuaria. Revisaremos o nos acercaremos a los procesos erosivos y terminaremos con las amenazas sísmicas y volcánicas. Como les dije, esto es más una aproximación a las realidades ambientales que hay en nuestro país en relación con las problemáticas ambientales y, por supuesto, hay una gran cantidad de información. Hay que reconocer que una de las instituciones que mayor información genera sobre las problemáticas ambientales en el país y sobre el estado general de los recursos naturales es el IDEAM. Y por supuesto, muchos de las gráficas, de los datos, de los mapas que voy a utilizar en esta presentación provienen de diversos documentos que ha producido el IDEAM desde hace ya de manera sistemática casi 30 años. La siguiente, por favor. Bueno, para poder acercarnos a la definición de problemáticas ambientales es importante identificar que éstas surgen de la relación que hay entre la sociedad y la naturaleza. Una relación que es bidireccional, es decir, las actividades que nosotros hacemos afectan de alguna manera el entorno en el que vivimos y, por supuesto, también hay fenómenos y hay condiciones que se presentan en la naturaleza que de una u otra manera determinan a veces, condicionan en otras ocasiones o causan ciertas maneras que tenemos nosotros de apropiarnos y de usar el territorio. Cuando hay una tensión en esa relación sociedad-naturaleza, entonces encontramos las problemáticas ambientales. Y esto generó un cambio de paradigma hacia finales de la década de los 90 y comienzos de este milenio, porque antes se hablaba era de problemas medioambientales o de problemáticas medioambientales.
Ese concepto de medio ambiente dejó de utilizarse hace casi 20 años en muchos de los círculos académicos y cada vez más se ha ido reemplazando la palabra medio ambiente por ambiente si es que es del caso. ¿Sí? Si ustedes revisan cómo se llamaba antes el ministerio, que hoy es el Ministerio de Ambiente, antes se llamaba Ministerio de Medio Ambiente y hoy se llama Ministerio de Ambiente. Eso no es simplemente por cortar una palabra o por volverlo más corto. El medio ambiente era entendido hasta hace 20 años más o menos, era entendido como un sinónimo de naturaleza. Y la verdad era que estaba siendo muy mal utilizado. Incluso hoy en día hay muchas personas, bueno, unos aceptaría esto en un diálogo común y corriente entre personas que no manejan un poco esta temática, pero ya entre profesionales o expertos o a nivel académico, es importante que superemos ese término de medio ambiente porque primero ya no se está utilizando en este contexto. Segundo, hacía referencia a la naturaleza cuando realmente nosotros no somos aparte de la naturaleza. La sociedad no está aparte de la naturaleza. Nosotros hacemos parte de la naturaleza y tenemos un vínculo muy estrecho. Claro, en esa soberbia humana de que nosotros no somos cualquier especie animal, pues nos hemos, digamos, autorreconocido como una comunidad que puede estar aparte de la naturaleza y la verdad es que nunca nos hemos separado de ella porque dependemos y estamos condicionados por muchos de los fenómenos que en ella ocurren. Entonces, para sustituir esa palabra de medio ambiente que quería relacionarse con el entorno natural, es mejor hablar de eso, del entorno natural o de la naturaleza, ¿sí? Y de la sociedad o de los aspectos sociales. Y si hay tensiones, como estamos hablando de que esa relación es bidireccional, va de ambos lados, de la naturaleza se influye sobre la sociedad y la sociedad influye sobre la naturaleza, cuando hay ese tipo de tensiones, tenemos problemas ambientales. Problemas ambientales que, en la siguiente, por favor, vamos a ver que tienen también unas dinámicas espaciales y temporales. Esto, por lo menos para nosotros que somos geógrafos, tiene unas connotaciones bastante importantes, dado que, las dinámicas espaciales y temporales hacen parte de nuestro objeto de estudio, que es el espacio geográfico. Pero esas problemáticas ambientales tienen unas causas y factores sociales, unas causas y factores naturales. Y como les dije, lo que vamos a ver a continuación es apenas un paneo, una muestra a partir de los estudios que ha hecho el IDEAM, la UPRA del Ministerio de Agricultura, el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A partir de diversos estudios que ellos han logrado sintetizar muchas de las variables que nos dan una muestra de esas problemáticas ambientales. Y vamos a darnos cuenta también que cuando hablamos de dinámica espacial y temporal, significa que esos problemas ambientales no son los mismos en todas partes, ni son los mismos a lo largo del tiempo. Van cambiando, van aumentando, van disminuyendo, la intensidad y frecuencia va cambiando, las áreas afectadas se van aumentando, se van reduciendo, se van cambiando. Entonces, esos problemas ambientales, nosotros hacemos parte de esos problemas ambientales donde ustedes estén. Me parece que uno de los aspectos más interesantes de esta iniciativa de Conociendo las Regiones es que integra varias sedes de la Universidad Cooperativa. Y eso permite, por ejemplo, contextualizar mucho de lo que quienes estemos invitados a estas conferencias hablamos, contextualizarlos a los sitios, a las regiones, a los departamentos y ciudades donde están dándose estas charlas y que permita también comprender lo que hay acá. Entonces, hay personas que están en el Valle del Cauca, hay personas que están en Villavicencio, hay otras personas que están en otras regiones del país, en las cuales pueden utilizar lo que vemos aquí y aproximarse a sus realidades, porque estas problemáticas ambientales son cotidianas. Cuando nosotros hacemos uso del agua, estamos frente a una problemática ambiental de ese uso y de la oferta de agua. Cuando nosotros producimos basuras en nuestra casa, en nuestra institución, hacemos parte de una problemática ambiental que está relacionada con los residuos sólidos.
Si nosotros vivimos en una zona donde hay posibilidades de inundaciones, de deslizamientos, de sismos, etcétera, hacemos parte de un contexto de esas problemáticas ambientales. Por lo tanto, la idea para finalizar esta primera parte de la conceptualización es que los seres humanos no estamos distanciados de la naturaleza y nunca nos vamos a distanciar de la naturaleza, aunque quisiéramos hacerlo, porque estamos en constante interacción con ella y de ahí surgen estas problemáticas ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, entremos entonces en materia. Como les dije, vamos a ver algunos casos y esos casos, el primero de esos grupos de problemáticas ambientales tiene que ver con la contaminación. ¿Qué es la contaminación? En términos generales, la contaminación es un proceso en el cual cierto tipo de sustancias llegan a un medio alterando sus características y sus propiedades, en términos generales. Generalmente, esa llegada de esas sustancias o de esas partículas o de esos elementos tienden a perturbar las condiciones de ese medio y en ese orden de ideas suelen generar unas consecuencias negativas. ¿Cuál es ese medio? Ese medio puede ser el aire, ese medio puede ser el agua, ese medio también puede ser el suelo. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de contaminación, podríamos referirnos a la contaminación atmosférica, contaminación del aire, a la contaminación hídrica, sino que aquí no, en esta charla no nos vamos a concentrar únicamente en la contaminación hídrica, o también a la contaminación del suelo, de la cual no voy a hacer referencia, pero que es muy importante, especialmente cuando estamos hablando, por un lado, por ejemplo, de la disposición de residuos sólidos, y por otro lado, de la contaminación que se deriva del uso de agroquímicos en las actividades agropecuarias. Entonces empecemos con la contaminación atmosférica. Esa contaminación atmosférica implica que por ejemplo, que esa composición del aire, que la atmósfera, que el aire nuestro, mejor dicho, en las tres primeras capas de la atmósfera, la troposfera, luego la estratosfera y luego la mesósfera, tiene una composición determinada que permite la vida. Esa composición corresponde a un 78% de nitrógeno, a un 21% de oxígeno y a un 1% de otros gases. Dentro de esos gases, quizás el que mayor proporción tiene es el argón, aunque también podemos encontrar ahí los famosos gases efecto invernadero, que tiene que ver con otro tema mucho más grande, que es el cambio climático. Esa contaminación atmosférica puede ser generada por diversos tipos de actividades. Actividades que generalmente están caracterizadas por unas fuentes que se le llaman fuentes fijas, como las industrias o algunas áreas. No se Le le revisar datos en internet. el micrófono al doctor Germán. Se le silenció el micrófono. Está silenciando automáticamente, no fui yo. Estaba hablando de que esas fuentes pueden ser fijas o pueden ser móviles, y eso, por supuesto, no es un problema únicamente de las ciudades, si bien suele concentrarse en las áreas urbanas. El mapa que ustedes ven a la derecha corresponde precisamente a las estaciones o sistemas de monitoreo que hay en Colombia. La mayor parte de esos sistemas de monitoreo se encuentran concentradas en las áreas urbanas, y los colores, digamos ese color verde más que todo, tiene que ver con los sistemas de vigilancia de la contaminación del aire que se encuentran reconocidos y certificados, aunque en otras ciudades, pues, las áreas grises también los hay, pero no necesariamente se han integrado a ese tipo o a ese sistema general nacional. La idea de estas estaciones de monitoreo es precisamente estar vigilando las condiciones de calidad del aire, como les dije anteriormente, la mayoría de ellas en zonas urbanas y unas cuantas también en áreas industriales o de explotación de minerales. La siguiente. De todas las formas de contaminación atmosférica, nos vamos a quedar con dos variables, lo que se denominan las PM10 y las PM2.5.
son las partículas, ¿sí? Partículas que tienen 10 micras y partículas que tienen 2.5 micras. Estas partículas, el problema que tienen estas partículas es que pueden afectar las vías respiratorias. Las de 10 micras normalmente se quedan en la primera parte del sistema respiratorio hasta antes de los pulmones, pero las PM2.5 son tan pequeñas, 2.5 micras, son tan pequeñas que pueden llegar a nivel alveolar, es decir, ingresar a los pulmones. Si las concentraciones son muy altas, entonces, por supuesto, esto puede derivar en en el desarrollo de enfermedades respiratorias de las poblaciones. Lo que ustedes ven en ese diagrama corresponden a algunos valores de varias estaciones que tenemos en el país. Ráquira en Boyacá, Sogamoso también en Boyacá, que es Sogamoso y Duitama tienen una alta concentración de ladrilleras y de cementeras. La Jagua en el Cesar, en el Cesar, y que tiene que ver con la explotación de carbón en esa zona, igual que Costa Hermosa. Compartir en Cali, que hacia el norte de Cali, en la zona industrial de Yumbo, el tema de la contaminación por polución industrial es bastante grande. Y la Sevillana, en la parte sur de la ciudad de Bogotá, donde también se concentra un área industrial bastante importante. Ustedes ven dos líneas, la línea roja y una línea punteada azul. En el 2017 se generó la resolución 2254 que establecía los niveles permisibles de PM10 para el país. Como se pueden dar cuenta, esas barras indican diferentes años. Las barras, para cada uno de esos lugares, la barra de la izquierda es el 2014 y la barra de la extrema derecha es el 2019. Entonces tenemos, en conjunto tenemos 6 años de monitoreo. Lo que ustedes observan es que, por ejemplo, en estaciones como la Sevillana en Bogotá o en Ráquira, que hace parte de la CAR Cundinamarca, la cantidad o la concentración de PM10, de partículas de ese tamaño, han ido reduciéndose, mientras que en otras partes del país esas concentraciones han tenido unos altibajos. Pero a excepción de esas dos que estoy mencionando, y más que todo la de Bogotá, están por debajo de esa línea roja, es decir, que hasta el momento están en unos niveles adecuados de cumplimiento. ¿Quiénes cumplen? No las CAR, sino todas las actividades que generan ese tipo de contaminación. Y esa misma resolución establece que para el 2030 se deberá reducir esa concentración al nivel que está esa línea azul, ¿sí? Más o menos 30 de microgramos por área, por metro. Entonces, el problema es si efectivamente para el 2030 tenemos 8 años para llegar allá, es posible que zonas tan industrializadas como la que se encuentra en Bogotá, la Sevillana en Bogotá, pueden llegar ahí. Pero lo que se observa también es que ninguna de las otras estaciones está evidenciando que en esas áreas haya una reducción. No hay tendencias verificables o fácilmente observables, por lo menos en esos 6 años de seguimiento. Siguiente. Mientras que en el caso de las PM2.5, recordemos que las partículas con tamaños inferiores a 2.5 tienen la posibilidad de llegar hasta el nivel alveolar de los pulmones, por lo tanto significa que hay mayores problemas. Para el año en que fue generada la resolución 2017 y de ahí en ese tiempo de transición, la mayoría de estaciones cumplen, no pasa eso con Bogotá, tanto en la Sevillana como en Kennedy, los valores están incluso por encima de ese nivel que es relativamente alto, y ninguna estación actualmente cumple para el nivel que se propone en el 2030, el nivel que se debe llegar al 2030. Por lo tanto, eso significa que si bien a nivel de las PM10 no hay una tendencia muy verificable, muy observable en algunas partes del país, pues en términos generales está por debajo de lo que actualmente exige la reglamentación, la normatividad en el país. Pero en el caso de las PM2.5, que son aún más dañinas para la salud humana, los niveles son muy altos, especialmente en áreas industriales como Bogotá y otras zonas del país. Adelante. Eso en relación con la contaminación atmosférica, que aunque se suele concentrar o se tiende a concentrar en las áreas urbanas, en las áreas de los parques industriales
o de explotación de minerales como las zonas carboneras del norte del Cesar y el sur de La Guajira, pues está generando unos problemas de salud pública en muchos de esos lugares. Y es algo que nosotros como ciudadanos desconocemos la mayoría de las veces. Si nosotros vivimos cerca de una cementera, de una ladrillera, de un parque industrial, de una zona de cultivo de caña, donde frecuentemente queman para poder limpiar las áreas cultivadas, pues pocas veces accedemos a este tipo de datos y lo que podemos observar es que esas actividades que son las responsables de la contaminación atmosférica, aunque hay una reglamentación, una legislación, el sistema de vigilancia de control del aire lo que está mostrando es que en muchos casos, especialmente en las grandes ciudades, hay unos retos para cumplir la reglamentación actual y hay un reto mucho mayor para cumplirla para dentro de 8 años. Si nos vamos a los problemas hídricos, y quise llamar a esto no contaminación hídrica, sino problemas hídricos, porque con el agua tenemos muchos más aspectos que tratar en relación con las problemáticas ambientales. La contaminación hídrica es una, pero también tenemos el tema de la oferta hídrica, de la demanda hídrica y del comportamiento del agua en relación con las actividades que nosotros desarrollamos día a día. Entonces, esta oferta hídrica en el diagrama de la derecha, ustedes pueden observar, es que la mayor parte de la oferta hídrica se encuentra en la región del Amazonas. No podríamos esperar menos. Sí, el 36% de la oferta hídrica del país se concentra en el Amazonas. Y luego en el Orinoco. De hecho, entre el Amazonas y el Orinoco se llevan casi las 2/3 partes de la oferta hídrica en el país. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Amazonas como área hidrográfica, estamos tomando no solamente la llanura amazónica, sino también toda la vertiente oriental de la cordillera oriental. Es decir, desde la cima de la cordillera oriental, que es donde tenemos los páramos y donde nace buena parte de los ríos que cruzan tanto la región amazónica como la región orinoquense. La región orinoquense aquí, a excepción de la altillanura del Vichada, porque ahí los ríos nacen precisamente ahí, en la altillanura, pero el resto de ríos que llegan al río Meta, que son colectados al río Meta, pues nacen en la cordillera oriental, ¿no? Mientras que el Pacífico, aunque es una zona supremamente lluviosa, pues la oferta hídrica es del 14% y en el Caribe se acerca al 10%. Si vemos las tablas de la izquierda, podemos observar es que la oferta total, calculada en millones de metros cúbicos, pues de manera correspondiente, la mayor se concentra en el Amazonas con 728 millones de metros cúbicos. Le sigue el Orinoco con 533 millones de metros cúbicos, pero de aquí es importante observar es cuánto de eso, ¿sí? Cuánto de eso se puede relacionar con la oferta que efectivamente es posible utilizar, que es el cuadro de la parte de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, en la región amazónica, de esos 728 millones de metros cúbicos, es factible utilizar 425 millones. En la región orinoquense, de esos 381 millones, perdón, de esos 533 millones, es factible utilizar 381 millones. En el Caribe, por ejemplo, de los 200 millones, es factible utilizar 99 millones. Es decir, en casi todos los casos, lo que es factible utilizar de esa oferta hídrica se reduce a la mitad, al 60 o 70% del agua disponible. Obviamente, hasta el momento no hemos llegado a un nivel tan alto como para decir que estamos utilizando toda el agua disponible. Esto es importante verlo con lupa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores totales. Y lo que tenemos en Colombia es que estos temas de oferta y de demanda del agua cambian dependiendo de la época del año. Ya hay en Colombia muchos municipios que durante las épocas secas, como el clima no es igual en todo el país, las épocas secas se pueden presentar a mitad de año, se puede presentar a final de año, se puede presentar a comienzos de año, entonces dependiendo de dónde estemos ubicados, en las épocas secas la disponibilidad de agua para el consumo humano, para el abastecimiento de acueductos o para el riego de cultivos disminuye a tal punto que no es posible utilizar el agua. Y eso es un problema importante en relación con la oferta hídrica. ¿Qué tanto la está abasteciendo? Pero ya no a nivel del volumen total, que es lo que estamos viendo en estas gráficas y tablas, sino a nivel estacional, es decir, en cada uno de los meses del año. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cuál es el sector? Si nos vamos por sectores, ¿cuál es el sector que mayor demanda hídrica tiene? Definitivamente es el agrícola. ¿Sí? El sector agrícola es el que mayor demanda tiene. Por supuesto, como la frontera agropecuaria no está tan extendida en la zona amazónica, pues ahí no tiene tiene tanta demanda, pero sí la ganadería, especialmente la ganadería que se da hacia el departamento del Caquetá, que es, como vamos a ver un poco más adelante, la zona donde hoy se está abriendo más la frontera agropecuaria. Seguido, por supuesto, de otros departamentos como el Guaviare, donde latifundistas se han apropiado de muchos terrenos y han empezado a abrir la frontera, han empezado a extender la frontera agropecuaria. Pero definitivamente es el sector agrícola el que más demanda tiene en relación con el agua. Y le sigue especialmente en las regiones del Caribe, Magdalena, Cauca y Orinoco, la necesidad para abastecer los sistemas de generación de energía eléctrica a partir de la hidroenergía. Algunos de ustedes dirán el Orinoco, el Caribe. Recordemos que yo les dije a ustedes que el Orinoco o la región orinoquense parte desde la cima de la cordillera oriental. Y entonces tenemos unos sistemas de generación, unos embalses grandes, como es el Guavio o Chivor, que están en Boyacá y Cundinamarca, que demandan pues de toda esa agua que baja a la región orinoquense. En el caso del Magdalena y del Cauca y también un poco del Caribe, están todas las centrales eléctricas que tienden a concentrarse a lo largo del Magdalena. Recordemos que en el Magdalena tiene dos embalses muy grandes, Betania y Quimbo, en el departamento del Huila. Y hay que tener en cuenta también todos los embalses que hay alrededor de las cuencas Cauca-Magdalena, especialmente en Antioquia. Donde hay una alta concentración pues, de este tipo de embalses. Podríamos entonces al final decir que en lo que corresponde a las subzonas, perdón, a las áreas hidrográficas del Caribe, Magdalena y Orinoco, la demanda de agua se concentra en el sector agrícola y en el sector de generación de energía eléctrica. En el mapa, lo que ustedes están viendo es la división por algo que se denominan subzonas hidrográficas. Las subzonas hidrográficas, las cuencas en el país están delimitadas en varios niveles jerárquicos. Y esos niveles jerárquicos lo que nos permiten a nosotros es decir, clasificar cuencas más pequeñas, cuencas medianas, cuencas más grandes, áreas hidrográficas o vertientes. Entonces, esa división que ustedes observan en el mapa corresponde a subzonas hidrográficas. Por ejemplo, en la cuenca de la subzona del río Guatiquía, la subzona del río Bogotá, la subzona del río Sogamoso. Se darán cuenta que lo que es Cauca y Magdalena tiene una gran cantidad de subzonas hidrográficas, porque ese está en un nivel mucho más grande. Y lo que quiero mostrar ahí es básicamente la demanda de agua que hay en esas subzonas hidrográficas, que como se nota, tienden a concentrarse en parte de la región andina, pero mucho más en la región Caribe. Entonces, la demanda de agua en la región Caribe y en las partes bajas de Magdalena y del Cauca es muy alta. ¿Por qué? Pues no solamente es un tema de población, sino también es un tema de necesidad del recurso hídrico, especialmente porque estamos hablando de sectores, algunos de ellos, que tienen unas condiciones de sequía en ciertas épocas del año. Y esas condiciones de sequía hacen que se demande mucha agua para poder abastecer la necesidad de agua para cultivos y para el consumo doméstico. Cosa contraria sucede en la Orinoquia, en la Amazonia y en el Pacífico, donde observamos que la demanda es bastante baja. Uno, porque hay menos población, a excepción de todas esas subzonas hidrográficas que se encuentran cerca del piedemonte de la cordillera oriental. Y dos, porque pues, las condiciones de sequía en el año no son demasiado altas como sí lo es en el Caribe. Siguiente. Y hay algo importante aquí que es el índice de aridez. El índice de aridez está asociado con los excedentes o los déficits de agua que se pueden presentar en el país. Y aquí de las barras, del diagrama de barras que vemos a la izquierda, sobresale el Caribe y en el mapa sobresale el Caribe también. Es decir, la condición el déficit de agua
en la región Caribe es muy alta. Por supuesto, en La Guajira es mucho más alta porque es que estamos hablando de un desierto ecuatorial. La Guajira tiene unas condiciones naturales de desierto ecuatorial. Digo naturales porque es importante diferenciarla de otras zonas como la Tatacoa o como el Valle del Dagua o como el Cañón del Chicamocha en Santander, o el Cañón del Río Cauca en algunas partes de Antioquia, donde tenemos unas condiciones extremadamente deficitarias que algunos les llaman incluso desiertos o subdesiertos, pero que la verdad no lo son. Son zonas supremamente erosionadas o son zonas con unos índices de aridez muy altos. Y por supuesto, pues es natural que en la parte media y alta de la Guajira tengamos pues ese índice de aridez. Es decir, ahí lo que habría que mirar es cómo la gente, porque recuerden que estamos hablando de relaciones ambientales, cómo a la gente se le logra suministrar el suficiente líquido para que pueda vivir y para que pueda desarrollar sus actividades. Pero más allá del Caribe, es importante notar que en la región andina hay unos déficits moderados de agua que están asociados principalmente con la estacionalidad que tienen las lluvias en buena parte de la región andina. Recordemos que en la región andina las lluvias suelen desarrollarse entre los meses de abril y mayo y octubre y noviembre. Y los otros meses son algunos transicionales y hay unas épocas secas que, por ejemplo, en la zona andina central y del norte del país, la época seca de comienzos del año es mucho más intensa que la de mediados del año, mientras que hacia el sur del país, la zona seca de mediados del año es mucho más intensa que la de finales de año o comienzos de año. Y esto genera pues unos retos importantes en relación con el abastecimiento de agua, porque pues dependemos, en el caso de la región andina, de la oferta hídrica que proveen los páramos. Y en el caso de las regiones que están en las partes bajas, principalmente de los acuíferos subterráneos, de la escorrentía de agua de los grandes ríos y también de la oferta que viene de las altas montañas de los Andes. Bien. Ahora sí hablemos de contaminación. Entonces, ahora habíamos hablado de la oferta, hablamos de la demanda, del índice de aridez y ahora hablaremos de la contaminación. Si el aire es contaminado de diversas maneras, el agua es contaminada de muchas más diversas maneras. Aquí solamente hay unos ejemplos. Creo que traje 2 o 3 ejemplos de todos los procesos de contaminación que puede dar. Esto corresponde al vertimiento de mercurio en toneladas año, que está asociado a la actividad del beneficio del oro y la plata en buena parte del país. Y como se pueden dar cuenta, esos valores amarillos y rojos corresponden a los valores más altos. El mercurio, el efecto que tiene sobre la salud también es devastador. Y encontramos que en las áreas que se encuentran hacia el Pacífico, Nariño y Cauca principalmente, y un poco más al norte, Chocó y Antioquia y Bolívar, son los departamentos donde hay municipios y áreas hidrográficas que contienen o que se caracterizan por tener una alta contaminación por mercurio. Pero de hecho, el color azul también llama la atención, pues porque ahí significa que en esas subzonas hidrográficas también se pueden estar presentando, y en esos municipios también se pueden estar presentando procesos de contaminación. Lo que pasa es que no son tan altos como esas zonas que, como les dije anteriormente, encontramos en el Chocó, en el litoral del Cauca, parte del Valle del Cauca y Nariño, y en el norte de Antioquia y parte de Bolívar. Siguiente. En el caso de otra variable, que son los sólidos suspendidos totales, que se miden en las corrientes hídricas, pues podemos observar en función de la tabla que vemos a la izquierda, es que, por ejemplo, uno de los ríos que se llevan el premio mayor por una alta concentración de sólidos suspendidos totales es el río Bogotá. Y le sigue el río Porce. Son ríos que drenan de alguna manera grandes áreas industriales y urbanas que hay en el país. Y si lo vemos a nivel de las subzonas, de las zonas hidrográficas en el país, pues básicamente la región andina es desde donde más se está generando esos sólidos suspendidos totales por las causas y factores que
he anotado anteriormente, relacionadas con la concentración de población, relacionadas también con la concentración de actividades, no solamente industriales, sino también de actividades agropecuarias. Siguiente. Ahora bien, pasemos a otro problema ambiental que es muy evidente en el país, y es la unión de tres conceptos que a veces las personas lo tratan como si fueran sinónimos y no lo son: degradación, fragmentación y deforestación. Quizás todos estamos mucho más familiarizados con el término de deforestación, entendiéndolo como un proceso en el cual un área que tiene una cobertura de bosques o de selva pues es talada y se abre, se cambia el uso, ¿no? Algo característico de la deforestación es el cambio de uso. Un uso de conservación o un uso forestal a un uso que es otro distinto: ganadero, agrícola, agropecuario, o incluso también urbano en algunas casas, o minero en otros casos. Eso es la deforestación, y creo que no habría mayores complicaciones con ese proceso. Pero hay otros dos fenómenos que están ligados pero no representan lo mismo. Uno es la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Es algo que se está dando cada vez más en el país y que constituye un estadio inicial de la deforestación. En el país, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, que en Brasil lo que hace es que el gobierno concesiona grandes áreas de la Amazonia brasileña para que grandes empresarios de la madera lleguen ahí y empiecen a talar esas áreas. Cuando uno ve la deforestación en el Brasil, ve unas líneas rectas muy bien definidas, límite entre la zona de bosque y la zona de no bosque, porque realmente son áreas que no entran a ser parte de la frontera agropecuaria con cultivos o con ganadería. Pero en Colombia uno no ve esas líneas. Uno ve es como que en las zonas de bosque, como si hubiesen mordido de a pedacitos y hubiesen sacado una parte de esos bosques. Cuando uno ve las imágenes satelitales en la llanura pacífica nariñense, o cuando uno ve las imágenes satelitales en la selva del Guaviare, o cuando uno ve las imágenes satelitales en la cuenca del Alto Atrato, en el Chocó, lo que se observa es que a la selva se la está destruyendo por pedacitos que tienen entre un cuarto de hectárea y una hectárea. Es decir, es muy poco. No es esa, digamos, destrucción del área boscosa como lo mencionaba en el Brasil, de carácter industrial. Es una destrucción del área boscosa o del área selvática que tiene un alto contexto ilegal, porque la mayor parte de esas zonas se están destinando a la coca. Estoy hablando de las zonas bajas. La dinámica en las zonas de selva altoandina es un poco diferente, si bien también la amapola constituye uno de los principales factores de fragmentación, pero de manera absolutamente clara, por ejemplo, en la región selvática de la llanura del Pacífico de Nariño, en la región selvática del Caquetá y del Putumayo, es la coca la que está contribuyendo a los procesos de fragmentación. Es decir, esos pequeños huecos de un cuarto, de media hectárea, de una hectárea, en donde se siembra coca. Y la cuestión es que cada vez hay más áreas de sembrado de coca. En algunas en algunos otros casos, sí corresponde a unas chagras para cultivar yuca, por ejemplo, para colocar unas cabezas de ganado, pero son los cultivos de uso ilícito los que mayor impacto están generando en relación con la fragmentación. Claro, cuando ya tenemos demasiados cultivos, demasiadas chagras abiertas en el bosque, entonces pues ahí ya llegamos a un estadio de deforestación. Y la degradación corresponde a una disminución de los servicios ecosistémicos, ¿sí? A una pérdida de esos servicios ecosistémicos de las áreas selváticas y boscosas de nuestro país. Y la degradación puede estar vista a través de la fragmentación, puede estar vista a través de la deforestación, pero quizás uno de los principales algunas de las principales actividades que contribuyen a la degradación de las áreas selváticas son, por ejemplo, la extracción de leña, la extracción de madera y la carbonería, que la carbonería no se ve mucho en los Andes colombianos. Es muy característica, por ejemplo, en Haití, es muy característica en las islas de Borneo, por ejemplo, en el sureste asiático, y es uno de los principales problemas ambientales
por ejemplo, acá en el departamento de Nariño, en algunos sectores de alta montaña. Entonces, entre la extracción de leña, la extracción de especies maderables y la carbonería, se está también afectando las condiciones naturales de esos bosques. La pregunta a solucionar aquí es, ¿cuáles son las causas sociales de estos problemas ambientales? ¿Sí? Muchas veces se cae en el error, especialmente las autoridades, de creer que los problemas ambientales, como los que les estoy listando, se solucionan en la medida en que se castigue, que se encarcele, que se coloque una multa, que se lleve a la policía para que no se haga más. Todos los problemas ambientales tienen causas sociales. Al principio, cuando veíamos causas sociales y causas naturales, es porque muchos de esos problemas ambientales, la gran mayoría, tienen unas causas sociales. Entonces, si se trata de solucionar o de mitigar una problemática ambiental, identifiquemos la causa social y si tenemos la posibilidad, intervengamos sobre esa causa social. Entonces, cuando yo les hablo de degradación, extracción de leña, madera y carbón, ¿por qué las comunidades campesinas o indígenas principalmente o afrodescendientes que están recurriendo están generando esa degradación en las zonas selváticas, pues tienen unas necesidades? La leña no es simplemente porque sí, la leña se utiliza para poder cocinar los alimentos. La madera es una alternativa de ingreso de las familias. Claro, hay que sacar de aquí a los grandes industriales también de la madera, ¿no? A los grandes comerciantes de la madera, que también los hay. La carbonería es para dar sustento a las familias carboneras que logran vender el carbón. ¿A quiénes? A asaderos de pollos, generalmente, que siguen utilizando el carbón en lugar de utilizar gas, por ejemplo. ¿Sí? Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, revisemos algunos escenarios de degradación, fragmentación y deforestación que hay en el país. Como les decía anteriormente, uno de los aspectos que más contribuyen a la degradación, a la fragmentación y a la deforestación es la tala selectiva. ¿Y por qué se le llama tala selectiva? Porque en general la necesidad de extracción, de extraer especies madereras hace que el 85% de la deforestación sea causada por esa tala selectiva. Mientras que alrededor del 10% está relacionada con la recolección de leña y también entre el 0 y el 10% está asociado a los incendios forestales. Ahorita, un poquito más adelante, hablamos de los incendios forestales. En la tabla, lo que vemos son 3 periodos de tiempo: 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, cifras que salen de un estudio sobre degradación en Colombia que hizo la FAO, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el IDEAM en el 2018. Ven ustedes ahí que dice DEF y DEG, ¿no? DEF es deforestación y DEG es degradación. Concentrémonos principalmente en la primera fila. La primera fila dice pérdida de área por año en hectáreas. Entonces, si hablamos de deforestación, es que en esos años, entre el 2012 y el 2015, se perdieron anualmente entre 119 y 140 mil hectáreas. Entre 119 y 140 mil hectáreas. Eso es hartísimo. ¿Sí? Eso es hartísimo porque 119 mil, digamos, en términos de área, corresponden a 1.190, 1.200 kilómetros cuadrados, que es el tamaño de municipios como Villavicencio, como Tumaco, que son bastante extensos, ¿no? Es perder eso cada año, ¿sí? Es perder eso cada año. Mientras que en relación con la degradación, las cifras son mayores. ¿Por qué las cifras son mayores? Porque recuerden lo que yo les estaba explicando de qué era deforestación. La deforestación es prácticamente quitar el bosque y poner otro uso, acabar con el bosque. La degradación no se ve tan notoriamente. Entonces la degradación se puede observar a través de la fragmentación, a través de esos usos que había mencionado de carbonería y de leña, y las cifras van entre 180 mil y 334 mil hectáreas. Es decir, la degradación en el país prácticamente duplica las áreas de deforestación que hay en el país. Entonces, esa degradación está asociada, por ejemplo, a lo que le mencionaba antes, a los cultivos de coca. Entonces, aquí, ¿cuál es la solución? Mandar antinarcóticos, mandar ejército para que saquen a las comunidades que están haciendo ese tipo de cultivos.
Pues eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Sí? No ha pasado mayor cosa. De hecho, en la era del posacuerdo, los cultivos de uso ilícito se han disparado. ¿Por qué? Porque los controles territoriales que habían anteriormente también han mermado. ¿Sí? De una u otra manera, el conflicto era uno de los factores que contribuía a que este tipo de procesos de degradación y deforestación no se llevaran a cabo. Por supuesto, no estoy diciendo que eso era bueno, pero era un factor que contribuía. Como tenemos un Estado tan débil, tenemos unas autoridades ambientales tan débiles además y con pocos recursos, y no tenemos la posibilidad de que se puedan controlar esos tipos de usos, pues eso nos lleva básicamente a que este tipo de fenómenos de deforestación y degradación no sean posibles controlarse. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, las cifras en términos generales tienen una tendencia a aumentar. ¿Sí? Las cifras de deforestación tienden a aumentar. Si lo vemos en estos 6 años, del 2013 al 2018, digamos que se ha aumentado en casi un 80% en relación con lo que había a principios de la década del 2010-2020. Y hoy en día, digamos que muchos de estos indicadores que yo les traigo aquí tienen corte 2019-2020 en algunos casos, precisamente porque la pandemia generó ese efecto sobre el monitoreo de muchas de estas variables a cargo de las instituciones de la SCAR y del IDEAM. Pero la tendencia básicamente continúa. Siguiente. Y obviamente esto está relacionado con la frontera agropecuaria, ¿sí? Y esa frontera agropecuaria está influyendo de una u otra manera con la deforestación. Estos mapas que ustedes ven aquí corresponden a los focos de deforestación identificados a través de imágenes satelitales. A la izquierda, en el trimestre enero, febrero, marzo del 2021, y a la derecha, en el trimestre abril, mayo, junio del año pasado. Y como se pueden dar cuenta, esos focos tienen una variación espacial impresionante. Mientras que en el primer trimestre del 2021 los focos de deforestación estaban concentrados en Caquetá, Meta y Guaviare, así como en la cuenca del Catatumbo, en norte de Santander y la zona del Darién en el Chocó. En el segundo trimestre se mantuvieron únicamente en la zona de Catatumbo, pero cobraron más fuerza, por ejemplo, en el piedemonte del Putumayo, hacia la cordillera oriental, y algunos sectores de Antioquia y Caldas, de alta montaña en la cordillera central. Definitivamente, las zonas que más presión tienen por deforestación se extienden en la Amazonia y en la región pacífica. No obstante, como pueden darse cuenta en el mapa de la derecha, también empiezan en algunos casos a darse presiones altas sobre la selva altoandina, de la cual ya no queda demasiado en el país. Siguiente. Y pues como les decía, eso tiene que ver con la frontera agrícola, lo cual a su vez también está asociado con los incendios de la cobertura vegetal. El mapa de la izquierda corresponde a la susceptibilidad que tienen las coberturas, cualquier tipo de cobertura, puede ser natural o puede ser artificial, pueden ser cultivos o pastos, de que se presenten incendios, especialmente en época del Niño. Sabemos muy bien que el Niño es un fenómeno que genera sequías en el país. Y lo que nos llama la atención es que lo que es Orinoquia, Caribe y región andina son las áreas que tienen una mayor susceptibilidad para generación de incendios. Y el mapa que ven a la derecha, ese lo pegué hoy por la mañana, corresponden a los puntos de calor detectados a través de imágenes satelitales que hay en el país. Y dense cuenta el número de puntos de calor que hay en la zona entre Meta y Guaviare y en la zona del Caquetá. Son las áreas donde más concentración de incendios de la cobertura vegetal existe. No, eso no quiere decir que esto haya sido hoy, sino es una sumatoria de los últimos 5 años. Pero lo que es esa zona de transición entre la Orinoquia y la Amazonia, entre el Meta y el Guaviare, y la zona de expansión de la frontera agropecuaria en el Caquetá hacia la selva amazónica, son las áreas que mayor cantidad de incendios tienen en el país. La zona andina también concentra una parte importante, pero no como esas áreas, y de ahí, digamos, como en segundo lugar, le sigue buena parte de la altillanura
orinoquense y la región Caribe, donde más se presentan este tipo de incendios. Siguiente. Como les decía, que esto está relacionado con la frontera agropecuaria. ¿Qué es la frontera agropecuaria? La mayoría de las veces sabemos relacionar la frontera agropecuaria con una línea, pero la verdad es que la línea simplemente es el límite de un área destinada, como lo dice su nombre, a las actividades agropecuarias. En el mapa de la derecha, ustedes observan la frontera agropecuaria establecida por la UPRA del Ministerio de Agricultura en el 2018 y que sumaban un total de 40 millones de hectáreas aproximadamente. Es decir, el 35% del territorio nacional está dentro de lo que se denomina la frontera agropecuaria. Eso no quiere decir que sean áreas con aptitud agropecuaria, sino que son áreas donde actualmente se están llevando a cabo actividades agropecuarias. De esas áreas de actividades agropecuarias, la idea o lo ideal sería que se excluyeran esas zonas que vemos en el mapa de la izquierda y que se llaman exclusiones legales, que corresponden al 23% del territorio nacional. ¿Qué son esas exclusiones legales? La gran mayoría de esas áreas corresponden a áreas naturales protegidas, zonas de complejos de páramos y áreas de especial significancia ambiental para comunidades indígenas y afrodescendientes. El 23% del territorio nacional tiene algún grado de protección. Ahora, todos nosotros sabemos que por un lado va la legislación y por otro lado va la realidad. La cuestión es que, por ejemplo, muchas de esas áreas rojas que nosotros vemos y que corresponden, por ejemplo, al parque más grande que tenemos en Colombia, que es Chiribiquete, entre Caquetá y Guaviare, o la Macarena, al sur del Meta, o los páramos distribuidos en las tres cordilleras, pues los procesos de expansión de la frontera agropecuaria no necesariamente respetan esa delimitación. ¿Por qué? Pues porque hay unas necesidades de unas comunidades que requieren expandir esas fronteras. Claro, a excepción de aquellos grandes terratenientes, de aquellos comerciantes de madera, de los narcotraficantes, que les interesa pues hacer unas intervenciones en grandes áreas, independientemente pues de las consecuencias ambientales que esto trae. Siguiente. Entonces, por departamentos, si vemos por departamentos, en el gráfico de la izquierda, pues hay unos departamentos más verdes que otros. ¿Sí? Hay unos departamentos más verdes que otros y hay unos que son muy amarillos, como por ejemplo el caso de San Andrés. El problema de San Andrés, o la particularidad más bien de San Andrés y Providencia, es que son islas y son islas muy pequeñas, con una fuerte presión demográfica. Pero hay departamentos que tienen una frontera agropecuaria bastante extendida, entre los cuales, por ejemplo, sobresalen Atlántico, Casanare, Córdoba, Magdalena, Sucre y Tolima. Son quizás los departamentos que tienen una mayor cantidad de áreas departamentales dentro de la frontera agropecuaria. Y hay departamentos verdes que, como lo vimos en los mapas anteriores, son fáciles de suponer dónde se encuentran, que son Amazonas, Caquetá, a pesar de que se está ampliando la frontera agropecuaria, Chocó, Guainía, Guaviare, Nariño, Putumayo y Vaupés. Departamentos donde las coberturas de áreas naturales que están por fuera de la frontera agropecuaria es bastante densa, aunque, ojo con esto, por fuera de la frontera agropecuaria también están las áreas urbanas, ¿no? Pero en estos departamentos, a excepción de Atlántico, por ejemplo, que tiene a Barranquilla, o de Cundinamarca, Bogotá, o de Antioquia, Medellín, o de Valle del Cauca, Cali, pues el resto de áreas urbanas son relativamente pequeñas. Siguiente. Y este es simplemente un ejemplo de cómo se está extendiendo la frontera agropecuaria en el Caquetá. La zona roja es la frontera agropecuaria en el 2018. Eso hace casi 20 años, la mayor parte del sector oriental de esa franja correspondía a selva húmeda ecuatorial. Y si ven también, hay unas zonas amarillas. Esas zonas amarillas que aprovechan, digamos, el curso de los ríos,
corresponden a zonas de lo que hablaba anteriormente, de fragmentación. Esos son los enclaves de fragmentación. Y como se pueden dar cuenta ustedes, entre Guaviare y Vaupés se está abriendo un enclave de fragmentación que muy seguramente en pocos años conllevará a que la frontera agropecuaria se extienda por esas áreas. Siguiente. Y por supuesto hay otro problema ambiental que son los procesos erosivos. ¿Sí? Los mapas que ustedes ven ahí corresponden a la erosión hídrica potencial que ha establecido el IDEAN a partir del Estudio Nacional del Agua. En el mapa de la derecha, la mayor parte del territorio, especialmente donde hay coberturas naturales, la erosión es ligera. En muchas otras partes pues no hay evidencias de erosión, mientras que los valores más altos de erosión hídrica potencial suelen concentrarse en la región andina, y así lo vemos en el mapa de la izquierda. En el mapa de la izquierda, que está dividido por subzonas hidrográficas, la erosión termina siendo más alta en varias subzonas hidrográficas de los Andes colombianos, especialmente en los departamentos de Antioquia, de Cundinamarca y Meta, de Nariño y de Santander. Siguiente. Si hablamos de erosión del suelo, entonces lo que podríamos esperar es dos tipos de erosiones. Uno en zonas de ladera y otro en zonas planas. El mapa a la derecha nos muestra esos focos de erosión y después de este trabajo que hizo el Ministerio de Ambiente, el IDEAM y la Universidad UTCA de Bogotá, se concluyó que el 40% del país tiene algún grado de erosión. ¿Cuáles son las consecuencias de la erosión? Es su impacto, por ejemplo, sobre las actividades agropecuarias. Porque cada vez hace que la posibilidad de desarrollar actividades agropecuarias y principalmente establecimiento de cultivos se vaya disminuyendo. Como pueden ustedes observar, las zonas que sobresalen por esos grados moderados a altos de erosión se concentran en la región andina, el Caribe y algunas zonas tanto de la altillanura orinoquense como del piedemonte andino-amazónico del departamento del Caquetá y Putumayo, que ya vimos anteriormente. Y en el mapa de la izquierda lo que se observan son los focos de mayor erosión que se identificaron recientemente. Entonces se encuentran muy homogéneamente distribuidos entre esas zonas que había mencionado antes y donde la erosión ya ha llegado a unos niveles en los cuales básicamente los suelos quedan inutilizables. Siguiente. Los fenómenos de remoción en masa también son muy importantes en el país, principalmente los deslizamientos y las avenidas torrenciales. Fenómenos que suelen afectar de manera mayoritaria a las áreas de montaña, como lo podemos observar en el mapa. Estos fenómenos, tal como está sucediendo hoy en día en el país, están condicionados también por el desarrollo de las lluvias, aunque no siempre se necesita que haya mucha lluvia para que se desencadene un fenómeno de esto. Y centrémonos en las áreas rojas que se tienden a ubicar más que todo en la vertiente andino-orinoquense de la Cordillera Oriental, departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare, Meta y Cundinamarca, así como en la Cordillera Occidental entre Antioquia y Chocó, aunque pues también hay unos valores medios a altos en el resto de la región andina colombiana. Aquí estamos haciendo referencia al concepto de amenaza, es decir, a la probabilidad de que un evento de estos supere una magnitud que está relacionada generalmente con la violencia del fenómeno o que está relacionada con la masa o el volumen que se está desplazando y que de diferentes maneras afectan a las poblaciones tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Y por supuesto, aquí vemos cómo ese condicionamiento puede dar lugar a aumentar los daños que se producen típicamente en estos fenómenos. No son los únicos, pero quizás son los más frecuentes, ¿no? Las avenidas torrenciales, un ejemplo es la foto que se está mostrando ahí al lado izquierdo, y los deslizamientos en zonas de montaña. Siguiente. Y finalmente, para hablar de otro tipo de amenazas, y considerando el concepto de amenaza como lo que mencioné hace rato, la probabilidad de que un evento, puede ser un evento natural, puede ser un evento socionatural, puede ser un evento incluso también humano, que ahí se le llama tecnológico,
pueda superar un límite, un umbral a partir del cual genere daño. Y aquí podríamos hablar de muchos tipos de amenazas, pero en esta última parte de esta charla nos concentramos en los sismos y en las erupciones volcánicas. El mapa de la izquierda corresponde a un programa reciente que desarrolló el Servicio Geológico Colombiano de identificar las fallas activas. Esas líneas rojas que hay en Colombia no son las únicas fallas que hay en el país, pero ese estudio del Servicio Geológico Colombiano estableció que sí son sistemas de fallas activos, es decir, que hay evidencias de que se están moviendo. Como se podrán dar cuenta, las grandes líneas corresponden al piedemonte oriental de la Cordillera Oriental, tanto del lado del Amazonas, de la región amazónica como de la Orinoquia, a la falla, o esa línea larga que ustedes ven, a la falla Santa Marta-Bucaramanga, y a otras fallas que hay entre los valles del río Magdalena y los valles del río Cauca. El mapa de la derecha es un mapa que genera o que se construyó a partir del inventario de todos los sismos ocurridos en estos 4 siglos, entre el siglo XVI y comienzos del siglo XXI. Pues todos los eventos de los cuales, por supuesto, la instrumentación de los sismos pues solamente se implementó hacia finales del siglo XX en Colombia, pero hay registros históricos que nos permiten establecer dónde se han generado esos sismos. De hecho, la mayor cantidad de esos puntos que ustedes ven en el mapa de la derecha corresponden a sismos identificados a partir de los instrumentos que hacen parte de la red de vigilancia sismológica en el país. Lo que nos dice esa nube de puntos es que, por ejemplo, el Pacífico es una zona de alta sismicidad, le sigue la región andina, algunos sismos en el Caribe y definitivamente el piedemonte andino orinoquense y piedemonte andino pacífico. Mientras que la actividad sísmica hacia la Orinoquia y hacia la Amazonia disminuye sustancialmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos sismos están asociados a las placas tectónicas. Si algunos de ustedes estuvieron en la pasada charla que hablábamos de geografía de Colombia, uno de los aspectos que se explicaba en ese entonces es que Colombia y en general Sudamérica, especialmente hacia el sector de la región pacífica suramericana, es producto del choque de placas, de 2 grandes placas, la placa suramericana que va hacia el occidente y la placa de Nazca que va hacia el oriente. La placa de Nazca se hunde por debajo de la placa suramericana y eso también genera el vulcanismo, además de las fallas geológicas que hay aquí. Siguiente. Y por supuesto esto genera unas condiciones de amenaza sísmica, es decir, de qué áreas del país tienen una mayor condición de amenaza, es decir, de probabilidad de que se presenten sismos que generen daños. En general, podríamos nuevamente decir que la región andina, pero la región andina tiene unas zonas más de mayor amenaza, algo que se mide a través de la aceleración. La aceleración, como finalmente el sismo es un movimiento, entonces buena parte de los efectos y del cálculo de la amenaza se hacen a través de esa aceleración del movimiento, que como ustedes pueden darse cuenta, cubre buena parte de la cordillera oriental, se vuelve muy crítico en Boyacá, Casanare, Arauca y Cundinamarca, hacia la vertiente oriental de la cordillera oriental, pero no solamente en ese sector de la región andina, sino también en varios sectores de la región pacífica, principalmente hacia la parte norte del Chocó, lo que es la cuenca del río Atrato principalmente, y la región pacífica nariñense. Como se podrán observar también, zonas como la Orinoquia y la Amazonia, en la medida que se alejan de los piedemontes, pues las condiciones de amenaza son menores. Y pues no podemos olvidar los efectos que han tenido sismos, que no es que sean devastadores como los que hemos observado, por ejemplo, en Japón hace algunos años, pero en Armenia, por ejemplo, en 1999, en Popayán, 1983, entre otros, son ejemplos de la devastación que pueden generar sismos que ni siquiera eran de magnitudes tan altas, pero sí afectaron urbes importantes del nivel regional. Siguiente. Y así como tenemos amenaza sísmica, tenemos también amenaza volcánica. Los volcanes surgen también de esa relación tectónica que hay entre Sudamérica y la placa de Nazca.
Lo que ustedes ven es la disposición de los volcanes activos en el país. De sur a norte, ustedes ven unos volcanes amarillos y otros volcanes verdes. Los volcanes verdes significa que están relativamente estables, que no hay evidencias recientes de actividad o de mucha actividad, mientras que los amarillos más bien sí han tenido evidencias más recientes de actividad, de una actividad significativa. Desde el sur hacia el norte vamos con Chiles, Cumbal, Azufral, tenemos Galeras al lado de Pasto, Doña Juana y Ánimas entre Cauca y Nariño, luego está Sotará y Coconucos, luego está Huila en la cordillera central y los volcanes de la parte norte, donde sobresalen pues el Machín, Tolima, Santa Isabel, el Ruiz y el último es el volcán San Diego, que fue un volcán recientemente descubierto, no San Diego, sino otro volcán que se llamaba El Escondido, justamente. Lo descubrieron hace algunos años los investigadores del Servicio Geológico. La actividad volcánica para la cordillera central es fundamental. Y es no solamente la que ha condicionado la posibilidad de que muchos de esos suelos sean utilizados para la agricultura, sino también han sido generadores de fenómenos volcánicos que han destruido o que han afectado notoriamente las poblaciones. Es decir, los volcanes dan tanto como quitan, ¿sí? Entonces, el vulcanismo en todo el mundo aporta muchos beneficios, especialmente desde el punto de vista agropecuario y paisajístico, por supuesto, y ecosistémico cuando son relativamente altos, pero también pueden representar un peligro para las vidas humanas y para la infraestructura. Siguiente. Y eso lo podemos observar a través de unos ejemplos que históricamente hemos aprendido a diferenciarlos, que son las erupciones. En los últimos 20 años, el volcán Galeras, así como si tenemos en cuenta lo que ocurrió en el 85 con el Ruiz o el Nevado del Huila, han sido quizás los volcanes que mayor actividad han tenido. Eso no quiere decir que sean los únicos. Hay muchos otros volcanes que son también activos. Y lo que vemos es que cuando el Servicio Geológico, en este caso, construye los mapas de amenaza, esa amenaza está asociada no solamente con la caída de ceniza y de arena, sino principalmente esas franjas rojas que ustedes ven ahí, es lo que se llaman corrientes de densidad piroclástica. Muchos de nosotros crecimos viendo las erupciones de los volcanes hawaianos, donde hay ríos de lava, y ríos que se mueven de una velocidad más o menos no muy significativa. Pero el principal fenómeno amenazante de una erupción volcánica no son los flujos de lava, sino las corrientes de densidad piroclástica, unas nubes de gases y de materiales a altas temperaturas que pueden tener velocidades muy altas y que no solamente queman, sino que sepultan todo lo que encuentran a su paso. Y eso lleva a que la afectación por erupciones volcánicas no se circunscriba únicamente al edificio volcánico, sino que se prolongue mucho más allá. Esta área de amenaza volcánica de Galeras es relativamente pequeña si la comparamos con la siguiente, por favor. Que corresponde al área de amenaza del Ruiz. Entonces, la escala cambia totalmente. Las dos áreas grises que ustedes ven ahí hacia la izquierda del mapa son Manizales en la parte más norte y Pereira en la parte como más hacia el sur. Y ustedes pueden observar en el extremo derecho un área más grande que corresponde a la zona de Armero. Armero en 1985 era la segunda ciudad más importante del Tolima porque era un emporio agroindustrial muy importante. Y aún así, esa ciudad ubicada casi a 60 kilómetros de la cima del Ruiz fue destruida en 1985. ¿Por qué? Porque ahí se presenta otro fenómeno volcánico que es supremamente destructor, que son los lahares. Los lahares son flujos de lodo y piedra que están asociados a erupciones volcánicas. Como el Ruiz, en ese tiempo tenía un área glaciar, un área de hielo muy grande, hoy en día es bastante más reducida, pero tenía muy grande. Una erupción del Ruiz generó una fusión parcial del 10% del manto de hielo en la parte norte, y ese manto de hielo bajó por esos ríos que ustedes ven con líneas rojas. Aquí no estoy mostrando el recorrido del flujo, estoy mostrando el mapa de amenazas, es decir, que ese tipo de flujos se pueden volver a presentar. Y ese es el gran problema con las amenazas, no solamente las volcánicas o las sísmicas o las de remoción en masa, es que el hecho de que se presente un fenómeno destructivo no quiere decir que después no se pueda volver a presentar.
lo que ocurrió en Mocoa hace algunos años. Avenidas torrenciales que destruyeron buena parte de la ciudad. Entonces, eso se puede volver a presentar. Y ese flujo que destruyó Armero en 1985 se podría volver a presentar. Recorrió el valle del río Lagunillas a velocidades cercanas a 80 kilómetros por hora, llegó a tener una altura de 40 metros sobre el lecho del río y cuando llega a Armero, pues destruye prácticamente la totalidad de la ciudad. Resultado, casi 22,000 personas fallecidas. Es la tragedia volcánica más grande del mundo. ¿Sí? La tragedia volcánica más grande del mundo en los últimos 3 siglos. Pues bien, pues eso era lo que les traía para compartir en relación con las problemáticas ambientales. Como les dije al principio, es una muestra apenas de todo lo que podríamos analizar en esa relación sociedad-naturaleza y de cómo nosotros podemos influenciar sobre el entorno natural y cómo el entorno natural también puede influenciar sobre nuestros sistemas sociales. Y esto está pegado de algo mucho más grande, y que no lo toqué pues porque el tema es precisamente muy, muy extenso, que es el cambio climático. El cambio climático, no hay mayor expresión de problemática ambiental que el cambio climático, porque el cambio climático está siendo generado por nosotros mismos. Y entonces el cambio climático, que ya es un hecho, no es que vaya a venir, sino que se está presentando, está generando también cambios en esas relaciones entre sociedad y naturaleza. Es decir, el cambio climático está generando un cambio ambiental a nivel global. El problema es que no sabemos cuándo y cómo va a terminar. Y eso hace parte también de las cosas que nosotros mínimamente deberíamos conocer en relación con nuestros entornos. Como lo manifesté al principio, es muy importante que nosotros en nuestra cotidianidad veamos qué papel estamos jugando y sepamos que lo que nosotros hacemos de una u otra manera está afectando a otras comunidades cercanas o lejanas a veces, y que también estamos comprometiendo el bienestar o el devenir, el futuro de las generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? Es eso como para reflexionar un poco sobre nuestro papel en esta vida, porque definitivamente yo lo menciono muy frecuentemente en mis clases con los estudiantes de geografía, es que nosotros no estamos destruyendo al planeta Tierra, sino que estamos comprometiendo y destruyendo nuestra propia existencia en el planeta. Y este muestreo de estas problemáticas ambientales es una forma de observar cómo nosotros mismos estamos encargados o históricamente nos hemos encargado de comprometer nuestra propia existencia en la Tierra. Muchas gracias. Profesor Germán, muchísimas gracias. Es la segunda vez que me sorprende hoy en el día. Es una muy bonita forma de aprender de nuestro país, de todo lo que nos rodea, que a veces no prestamos mucha atención. No sé si de las personas que nos acompañan alguien tiene alguna pregunta, entonces damos paso para que puedan abrir su micrófono y si la tienen o tienen alguna consideración o alguna petición o alguna felicitación, igualmente para que nos puedan compartir. Había una profesora que había solicitado la palabra hace un momento. Sí, señor, pero creo que no nos acompaña ya. Yo sí vi la manito arriba y le escribí por el chat que una vez el doctor Germán terminara su intervención, pues les daríamos paso, pero veo que al parecer ya no nos acompaña. En el chat no veo, bueno, excelente presentación, muy claro, todo muy claro, muchas gracias. No veo ninguna otra pregunta o comentario. Entonces, pues en ese orden, profesor Germán, daríamos cierre a la actividad. No sin antes, pues, su merced nos tocó un tema del cambio climático, entonces quisiera saber si el próximo mes o bueno, o en las próximas, digamos que espacios de Conociendo Nuestras Regiones nos podría
nuevamente acompañar con ese tema que realmente es importante, es algo que como usted bien lo decía, está comprometiendo no al planeta, sino a nosotros como seres humanos, y creo que todavía no lo entendemos. Sí, claro, bueno, eso lo tendríamos que revisar, pero claro, con mucho gusto y pues me alegra que yo reitero, se lo he charlado con ustedes, es que este tipo de espacios que son más abiertos, que no son tan disciplinares, da la posibilidad de que personas de distintas disciplinas, de distintos intereses, amigos, amigas, lo que sea, puedan acceder a este tipo de información que normalmente no la encontramos porque a veces tiene un alto nivel tal vez de especificidad o no tenemos el tiempo o no nos interesa lo suficiente para buscarlo, pero como tú lo mencionas ahora, es importante revisar también cuál es nuestro papel en la vida, en nuestro entorno y en relación no solamente con la naturaleza. Considero yo que el tema no es conservemos la naturaleza porque sí, sino conservemos nuestra forma de existencia en la tierra y de una u otra manera aseguremos que las generaciones venideras pues también puedan tener esa posibilidad de vida, ¿no? Pero claro Exactamente. que sí, y muchas gracias a todas y todos pues por estar aquí, por tener el tiempito para escuchar, para ver, y si se pueden llevar alguna reflexión, mucho mejor. Tenemos aquí algunos mensajitos. Muchas gracias, genial la temática. Judy, Emilsen, excelente presentación. Camilo Rincón, qué buena presentación del doctor, muchas gracias. Cristina Arias, muchas gracias, excelente presentación. Héctor Aguilar nos deja mensajes claros del papel que cada uno de nosotros tenemos para cuidar el planeta, nuestra única casa. Diana Ayala, excelente presentación, nos invita a reflexionar. Mil gracias por abrir estos espacios. Una feliz tarde para todos. Y Paola Insuasti, felicitaciones, profe. Educativa y bonita presentación. Buen tema para reflexionar. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Listo. Entonces, doctor Germán, muchísimas gracias y damos pues el cierre a la segunda actividad, ¿sí? El segundo espacio de Conociendo Nuestras Regiones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el tercer miércoles de marzo a las 3 de la tarde. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de sus correos, donde les estaremos pues allegando la ICAR y el enlace de conexión. Nuevamente, muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.